Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse, por sumarse a esta nuestra primera sesión después de un largo tiempo. Para aquellos que no tienen toda la historia, les cuento un poquito. Originalmente nosotros éramos dos grupos. Teníamos el grupo de admins de Montevideo, liderado por Angélica, y el grupo de Women in Tech en Montevideo, liderado por Andrea y por mí. Y usualmente trabajábamos juntas y hacíamos las sesiones juntas y compartíamos la administración y la planeación y demás. Así que decidimos convertirlo en un user group que nos permite ampliar los temas que tratamos y de cualquier forma las tres trabajábamos siempre juntas. Pasó un largo tiempo y hoy estamos retomando las sesiones, así que les agradecemos un montón que se hayan sumado, que se hayan inscrito y que estén acá con nosotros. Hoy Angélica nos va a presentar Permission Sets, la evolución del control de acceso en Salesforce. Hola a todos, mi nombre es Andrea Morales, vivo en Montevideo, trabajo en Modelit, soy Team Lead y Application Architect y como dijo Bárbara, del grupo de Women in Tech, ahora en el User Group. Nada, bienvenidos todos. Aviso parroquial. Para los inscriptos de Montevideo, Uruguay, vamos a estar haciendo un sorteo de algo. Entonces, en el chat yo voy a compartir ahora una planilla, igual lo voy repitiendo cada tanto durante la charla para que los que son de Uruguay se anoten, así participamos en un sorteo. Bienvenidos. Bárbara Blacaller, soy PM de muchos años, no es cierto, pocos. Se oye muy mal eso de muchos años, me sentí súper grande. Y admin, me encanta ser admin. Estuve haciendo cursos para ser developer, pero en realidad me gusta toda la parte de admin. Y trabajo en MQS, así que bienvenidos. Bueno, ahora sí me presento formalmente. Mi nombre es Angélica Bufa, soy de Montevideo, Uruguay. Soy CTO y cofundadora de Modelit, una empresa que hacemos Salesforce. Bueno, Salesforce MVP, co-líder del grupo de Montevideo, Uruguay. Inicialmente estábamos trabajando con el de admin, como dijo Bárbara. Voluntaria en distintas organizaciones que están enfocadas en todo lo que es la enseñanza de Salesforce para distintas comunidades, Red Women, Women for IT, Supermoms, quizás algunos acá conocen Women for IT, es una iniciativa que surge en Chile para enseñar mujeres a meterse dentro del mundo de Salesforce a través del aprendizaje de las partes o los conceptos de administración. Tengo 10 certificaciones, últimamente no he sacado ninguna, pero voy a ver si reactivo un poco más sobre fin de año. Y bueno, y ahí me gustan mucho los perros y ahí hay una Trailblazer canina infiltrada en la foto. Hoy lo que vamos a estar hablando es conceptos generales de permission sets, muy entry level, como para ponernos en clima con todos los que estamos, pero la idea de esto no es hablar de qué son las cosas, sino del porqué de los cambios y de cómo a prepararnos y afrontar ese cambio. Vamos a estar hablando de ciertas herramientas que podemos utilizar para la gestión de los permission sets, el panorama que se nos viene a partir del 2026 y cómo enfrentar la migración o afrontar ese cambio. Y también hablar rápidamente de los próximos pasos a seguir. Rápidamente repasemos qué es un permission set. Básicamente es una colección de permisos que le podemos asignar a los usuarios y que nos permiten controlar lo que esos usuarios pueden hacer y lo que esos usuarios pueden acceder de una forma mucho más granular en contraposición con lo que ocurrían con los perfiles. Este dato es anecdótico porque muchas veces me lo preguntan y siempre me olvidan, pero ustedes pueden crear hasta 1000 permission sets en un org y 1500 si incluyen los que vienen en los paquetes manejados. Pero nada más que está ahí por cosa anecdótica, ayuda a memoria. ¿Por qué recomendamos utilizar los permission sets? Básicamente por tres características principales. Hay muchas más, pero una de ellas es la flexibilidad que aportan. Cuando nosotros tenemos que gestionar cambios en lo que respecto a los accesos o a lo que un usuario puede ver o acceder, utilizar permission sets es mucho más flexible porque puedo crear uno para manejar o gestionar esa excepción. Si yo hiciera el cambio a través de perfiles, un cambio en un perfil implica que todos los usuarios asignados a ese perfil se vean afectados por ese cambio y lo que terminaba pasando es que terminaba indiscriminadamente clonando ese perfil, haciendo el cambio, asignando ese perfil único al usuario que necesitaba esa excepción,
lo cual eso al final del día hacía que tuvieran un número inmanejable de permission sets. Esto afecta lo que es la escalabilidad, es decir, trabajar con permission set es más escalable porque justamente evita esa situación que les acabo de describir y la reusabilidad es mayor. Es mayor en el sentido en el cual yo defina un criterio para definir mis permission sets de tal forma que sea lo más granular posible, entonces yo pueda reasignar esos permission sets a tantos usuarios como sea necesario, actuando como piezas de un rompecabezas que se van sumando y se van encastrando para representar el nivel de acceso general que tiene ese usuario. Bien, ¿qué cosas puedo o me da Salesforce para gestionar permission sets? Bueno, grupos de permission sets o permission set groups, que los vamos a hablar. Muting permission sets, que también vamos a aclarar en eso. Una funcionalidad que está en beta, que estaba en beta en la release anterior y sigue estando en beta en la release de ahora, la Winter 24, que se llama Política de Acceso de Usuarios, con una traducción al español que no estoy segura si es así, perdonen. Y también tenemos esto, Permission Set and Permission Set Group Assignment Expiration Date, que básicamente es un nuevo feature que permite a mí hacer asignaciones temporales, ¿no? Básicamente digo, esta persona puede hacer, no sé, correr reportes hasta el 5 de septiembre. Básicamente muy útiles en el contexto cuando tengo que cubrir gente que se va de licencia y quiero darle temporalmente a quien reemplaza a la persona que está de licencia un acceso de superusuario, por ejemplo, para que pueda asumir alguna actividad de gerenciamiento. Ahora, ¿por qué estamos acá? Porque Salesforce anunció, creo que fue sobre fines del año pasado, que a partir de primavera del 2026, todo lo que nosotros usualmente controlábamos a través de permisos, de profiles, perdón, tengo la tendencia de confundir la palabra profile con permiso. Sepan disculpar. Entonces, todo lo que nosotros gestionábamos a través de profiles, bueno, lo vamos a tener que empezar a hacer a partir de permission sets. Eso generó tanto revuelo como cuando dijeron que iban a sacar las workflow rules y que todos teníamos que aprender a usar flows de golpe y porrazo. Bueno, más o menos causó lo mismo, pero como el 2026 parece muy lejos, no nos generó tanto impacto. ¿Ah? En realidad sí tiene que generar más impacto porque este cambio tiene una gran implicancia en los orgs que existen, ¿ah? Y cómo nosotros empezamos proactivamente a adoptar este cambio. Entonces, ¿por qué Salesforce está promoviendo esto? Bueno, porque Salesforce tiene la visión como organización de empezar a gestionar el acceso en base a personas, ¿ah? Y si ustedes me preguntan, ¿qué es una persona? Una persona básicamente es una forma de segmentar o de categorizar los usuarios que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y si ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia entre personas y roles, por ejemplo? Porque cuando hablamos de roles estamos bajando más o hablando más a bajo nivel, apuntando a ya tareas que esa persona puede ejercer. ¿Ah? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una categoría, personas que son del área de ventas, bueno, dentro de ventas podemos ejercer distintos tipos de tareas y esos son los que están representados por los distintos roles que se les pueden asignar a personas. Bien, entonces Salesforce como organización apunta a gestionar el acceso a través de eso, de personas, perdón. Después, los perfiles por sí mismos no representan a una persona completa y un usuario puede tener un único perfil, lo cual eso a veces llegaba a que cuando tendría que hacerse cambios para gestionar excepciones o que una persona tenga más permisos que otros o menos permisos que otros, lo que terminábamos haciendo era creando un nuevo perfil para representar a esa persona, asignándoselo revuelta, generando el mismo problema que teníamos de un número muy grande de perfiles con el problema que tiene el mantenimiento de eso. Esto viene relacionado con el tercer punto. Los perfiles son gigantescos monolitos que tienen muchas restricciones. Son difíciles de mantener, la gente después no sigue una nomenclatura de nombres, los nombres no dicen lo que significa o lo que representa ese perfil. La interfaz de usuario de la gestión del perfil es complicada por sí mismo. Si quiero saber qué controla ese perfil, tengo que ir viendo un montón de líneas que se comportan como checkboxes, entonces eso lo hace muy difícil de manejar.
Bien, el beneficio también de por qué este cambio es que un usuario puede tener asignados muchos permission sets o muchos conjuntos de permission sets, no tengo el nombre de cuántos, ese es el máximo, creo que no hay límite, pero eso hace que cuando yo tengo que gestionar cambios, es decir, darle un usuario, un acceso temporal a alguien, puedo darle un permission set que controle ese permiso y no tengo que hacer cambios que impacten a los demás usuarios. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Ahora, mucha gente dice, bueno, perfecto, en el 2026 dejo de usar los perfiles. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los perfiles van a seguir estando asociados a las licencias de Salesforce y lo que va a ocurrir es que un usuario va a seguir teniendo un perfil asignado y esos perfiles van a seguir controlando ciertos aspectos, aunque menos, al menos con la información que tenemos hoy, esto que quizás cambie. Pero en principio, todo usuario va a seguir teniendo un único perfil y ese perfil va a estar asociado a un tipo de licencia que tengo asociado a ese usuario que cree. Entonces, ¿qué es lo que se va a conservar en perfiles, en permission set? Lo que está descrito acá. En perfiles van a quedar aspectos más generales, como por ejemplo, en qué horarios me puedo loguear, los rangos de IP, políticas de contraseña, recortes por default, todo lo que está ahí, ¿no? Que se supone que van a ser comunes a todos los usuarios. Probablemente yo tengo, mis usuarios van a trabajar dentro de ciertas horas, van a estar conectándose a determinados rangos de IP que yo voy a poder gestionar. ¿Bien? Y después tengo todo lo que son los permission sets. A permission sets se mueve todo lo demás. Permisos de usuario, permisos para setear acceso a objetos, acceso a campos, qué recortes tengo habilitados, acceso a páginas, clases, flows, permisos customizados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a mover a permission sets. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que comenzar a adoptar el uso de permission sets desde hoy. ¿Bien? Cuando tenemos que empezar a trabajar en un org nuevo, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, trabajan en empresas consultoras, pero si tienen un proyecto, es una nueva implementación de Salesforce, empezar a adoptar todo lo que es el diseño de permission sets para controlar acceso. Bien, empezar a migrar perfiles a permission set. La migración, que vamos a hablar en qué términos hacerlo, no es algo que ocurre de un día para el otro, ni que se pueda hacer toda de un día para el otro, sino que se tiene que ser escalada y siguiendo un roadmap. Entonces empecemos a trabajar proactivamente, no que sea julio del 2025 y estemos desesperados porque tenemos que migrar 40 perfiles a permission set. Y esto que está en tercer lugar, que probablemente tendría que haber sido el primer punto, tenemos que generar un mindset de cambio. Es decir, tenemos que empezar a desasociar que cuando hablamos de control de acceso, lo primero que se nos venga a la mente no sea profile, sino que sea permission set, permissions en group, y cómo los puedo gestionar y cómo los puedo asignar. Y además, lograr, lo que yo espero de ustedes es que ustedes se vayan y mañana vayan a hablar con sus administradores, con sus managers, o si ustedes son sus propios managers, empiecen a pensar en, me voy a ir a ver cuánta lista de perfiles activos tengo y voy a empezar a pensar en cómo los puedo empezar a migrar. ¿Bien? Y si ustedes tienen que convencer gente de su equipo ejecutivo o estratégico, vayan y díganlo. Ayer estuve en una reunión donde me dijeron que control de acceso ahora es todo con permission set y cómo empezamos a trabajarlo. Y empiecen a planificarlo en su roadmap. ¿Por qué? Porque es un cambio bastante extenso y que va a consumir mucho tiempo y mucho tiempo. Entonces, volviendo un poco a, bueno, ¿y con qué perfiles me quedo? Básicamente con tres. Uno para administradores, superusuarios, dioses dentro del org de Salesforce que pueden hacer todo, que pueden usar el perfil estándar o el custom del sistema administrator, o uno se crean uno ustedes porque quieren hacer algunos cambios. Ahí, ¿qué criterio seguir? Y el criterio que les ajuste mejor a la organización. Ahí cada uno, en algunos pueden usar el estándar, en otros tienen que usar custom porque tienen que cumplir con ciertos elementos regulatorios, porque quieren tener control absoluto, bien por ustedes, tomen una decisión y apéguense a ello. Después tenemos el Integration User. No sé si saben o ya se acuerdan, pero en marzo de este año Salesforce anunció que cada organización va a tener 5 licencias que son de tipo Integration User, que son gratuitas, que lo que permiten es conectar Salesforce con otros Salesforce o con otros sistemas externos.
El problema que a veces tenía implementar integraciones era que tenían que tener licencias que eran caras, porque por lo general se otorgaban System Administrator Licenses para conectarse con otros sistemas. Y eso, obviamente, subía los costos de gestión de licencias. Y bueno, y por eso Salesforce nos dio 5 gratis. Si necesitamos más, salen $10 por usuario, por mes. Esto es un permiso estándar. Lo único que tienen que tener cuidado con esta licencia es que ustedes no pueden loguearse a Salesforce desde el punto de vista de la interfaz de usuario, es todo para cosa backend por detrás. Entonces, con esta no tienen nada que hacer, es la estándar y con esta se manejan. Y después tienen que tener un perfil, ¿tá?, que defina el baseline, es decir, la base de acceso mínimo que todos sus usuarios en su árbol tienen que tener, que eso se puede construir a partir de otro profile que también nos da Salesforce, que se llama el Minimum Access Profile, que acá lo que sí se recomienda es que ustedes clonen este perfil y lo customicen para definir el mínimo nivel de acceso según su organización. Entonces, con esos 3 perfiles ya deberíamos estar. Pueden tener alguna variante, pero con 3 alcanza. Entonces, bueno, ¿y cómo empiezo a pensar en el diseño de los permission sets? Bueno, todo parte creando un nuevo perfil, porque acuérdense en que los usuarios todavía necesitan tener un perfil. Entonces, clonemos el perfil Minimum Access, ¿bien? Y configuremos esos aspectos generales que tuvimos en la presentación que vimos atrás, como el login IP, los rangos, las políticas de seguridad. Bien, y empiezo a notar todos aquellos aspectos que me empiezan a mí a desencadenar, pensar que estos son excepciones que tengo que manejar para un determinado grupo, para una determinada funcionalidad o rol, y eso lo empiezo a ir trabajando. ¿Qué otras cosas tengo que considerar? Empezar a definir de qué forma yo voy a categorizar permission sets. Entonces, dejen todo anotado perfectamente para quien sea que continúe ese trabajo, no empiece de cero, no cambie y después no quede en la mitad de los permission sets con un criterio y la mitad de la otra mitad con otro criterio. ¿Ah? Acuerden la granularidad para conceder permission sets, porque nosotros podemos crear un permission set por permiso. Ahora, yo no sé cuántos permisos en total se pueden controlar a través hoy de Profile cuando tenemos System Permission, Object Permission y cosas, pero me imagino que es un número muy grande, y si yo tengo un permission set por permiso, después puedo terminar en un problema muy grande porque no voy a poder controlarlo. Entonces, definan cuántos permisos, por ejemplo, puede contener mi permission set. ¿Ah? Va un poco de la mano de cómo lo van a agrupar. Todo lo que controle el permiso de un objeto, todos los permisos que hagan referente, por ejemplo, a la gestión de usuarios, todo lo que sea referente a la gestión de reportes. ¿Eso es un solo permission set o es muchos? Y las respuestas acá no hay respuestas ni buenas ni malas, dependen de la realidad de cada organización, de la complejidad en cuanto a cómo categorizan o segmentan los usuarios, también depende mucho de las cosas que hacen. Hay organizaciones que usan muchos reportes, entonces quieren que ciertos grupos tengan la posibilidad de crear sus propios reportes, entonces dependiendo de la naturaleza de lo que hagan, cómo lo van a ir gestionando. Después tengo que empezar a pensar en qué personas, roles, departamentos, funciones voy a tener que empezar a regular. ¿Ah? Y también definir y documentar convenciones de nombre. A mí me pasa muchas veces que crean permission set y vos lees el nombre del permission set y no tenés ni idea de lo que hace ese permission set. Y lo bueno sería de que vos por el nombre pudieses inferir por lo menos a grandes rasgos qué es lo que está haciendo. ¿Cómo empiezo a hacer todo esto? Y toda esta etapa requiere una etapa de planificación, requiere una etapa de que de vuelta ustedes logren el approval de la gente estratégica para que les permita hacer el cambio. Implica que ustedes definen procesos de documentación, de qué forma documento esto y dónde lo voy a documentar, de tal forma que para los nuevos involucrados en el proyecto de hoy o del futuro tengan esta información a la mano. Y también implica hacer un gran trabajo de hormiga en el sentido de que tengo que ir y ver qué grupos están trabajando, cuáles son los stakeholders, quién me puede dar esta información. Y esto se empieza a complicar cuando empezamos a tomar aspectos de los org, como pueden ser el tamaño, la antigüedad que tenga. Cuanto más antiguo el org, más difícil es saber qué personas o qué roles o departamentos tengo que modelar, porque puedo tener lógica que está ahí,
pero que el stakeholder que la solicitud ya no está más, no está documentada, no sé si eso lo tengo que seguir reflejando, tengo que ir a preguntar, ¿ah? Y siempre está el miedo de sacar cosas que están ahí, que nadie las extraña o que nadie las conoce hasta el momento en que las actrices empiezan a llegar, ¿no? Entonces, todo eso es lo que genera, genera la dificultad a la hora de hacer este cambio. Bueno, acá estamos, esto es un ejemplo de cómo yo puedo empezar a segmentar o empezar a diseñar mis permission sets. Lo primero que tengo que hacer es pensar, bueno, el acceso base, el que tienen que tener todos los usuarios. Entonces, acá una forma de comenzar es pensar, bueno, ¿cuáles son los objetos que forman parte del núcleo central o de negocio de mi organización? ¿Bien? ¿Cuáles son esos objetos? ¿Cuáles son esos fields? ¿Tengo customizaciones? Bien, ¿cuáles son esas páginas o esas clases o esos flows, esos Lightning Web Components que contienen la lógica customizada que de vuelta es primordial para mi trabajo? ¿Ah? ¿Cuáles son los permisos de sistemas fundamentales? ¿Quién tiene que poder correr reportes? ¿Quién tiene que poder mandar mails? ¿Quién tiene que poder manejar usuarios? ¿Bien? Empezar a identificar permisos delicados, que acá me pasé, el nombre delicado quizás no, pero sí aquellos que requieren el ejercicio de estar muy seguro a quién se los doy cuando se los doy. Por ejemplo, a quién ustedes les darían un view all data, un modify all data, un super permiso que a quien quiera tenga ese acceso puede ver todos los registros o modificar todos los registros en su org, ¿bien? Ignorando reglas de sharing y un montón de cosas. ¿Quiénes pueden borrar datos, sea del tipo de objeto que sea? ¿Bien? Entonces, empezar a considerar esas cosas. Y esto también me lleva de vuelta a empezar a considerar las excepciones, las reglas anteriores, y comenzar a hacer el ejercicio de asociarlo a, de vuelta, mis personas, mis roles, las funcionalidades que forman parte de mi ecosistema o de mi organización. ¿Ah? Y de vuelta, ¿esto cómo lo logro? Conversando mucho. Tengo que tener claro cuáles son los departamentos que trabajan en mi organización, quiénes son los advocates o líderes de cada área. Tengo que ir y entrevistarlos, tengo que pedirles feedback, tengo que sentarme con ellos para ver cómo usan Salesforce, que me hagan una demo, recopilar si existe documentación, leer esa documentación, hablar con el administrador del org, si es que lo tengo, decirme, che, cuáles son los pain points que vos ves acá, sentarme a analizar la estructura de seguridad actual, los perfiles actuales para empezar a abstraer esto. Y obviamente que es un trabajo de construcción y reconstrucción, porque yo hoy defino estos objetos como mi base y después veo que me faltó uno o me sobró uno o uno que yo pensé que era muy fundacional, se termina siendo fundacional para determinada área dentro de mi empresa. Y que eso no los desmotive, ¿ah? Porque es un poco la naturaleza de este trabajo. Entonces, si nosotros pensamos como una pirámide, este acceso base es el eslabón más bajo de la pirámide. ¿Ah? Es donde nos vamos parando y a partir del cual vamos a empezar a construir cada una de las excepciones o las personas en nuestro modelo de seguridad. Entonces, acá lo que vemos es un ejemplo. Por ejemplo, en mi realidad, bueno, las cuentas voy a poder leerlas y editarlas. Lo mismo para contactos. Por lo general, en todas las organizaciones, cuentas y contactos las pueden crear muchas personas. En cambio, para prospectos o leads, solamente las puedo crear y leer. Para los casos de vuelta, crear, leer y editar es lo más común, porque quien no quiere reportar un caso y poder agregar información. Bien. Permisos de sistemas fundamentales, de vuelta en este ejemplo, correr reportes, mandar mails, y permisos que son esos medios cuidadosos, view all data y delete. Ahí puse una nota que cuando ustedes ven CRED, viene por CRED, o CRUD, para los que vienen de la vieja escuela de Salesforce, donde es create, read, edit y delete, la forma en la que siempre nos referimos cuando estamos seteando lo que es permisos a nivel de objeto. En la siguiente presentación empezamos a pensar ya en lo que son personas, recuerden, personas, forma de segmentar los usuarios de nuestra organización. Entonces, empecemos de vuelta a pensar
¿qué personas yo tengo que representar? Y esto va muy de la mano con los organigramas de las organizaciones y las áreas que tengo. Ventas, soporte, finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing. Las áreas dependen un poco también de el tipo de estructura de la organización, el tipo de servicio que tengan, la madurez que tenga. Una empresa que es más nueva y va a tener una área que va a hacer todo. Ya empresas que tienen más madurez empiezan a tener segmentación en cada una de esas áreas. De vuelta, acá siempre piensen, bueno, si yo tengo un acceso a un área de ventas, probablemente todos van a tener que tener lectura en el objeto opportunity, lectura en las leads, ¿bien? Pero quizás el manager del área de venta, si yo tengo una estructura segmentada en territorios donde tengo distintos equipos de venta por territorio, quizás el manager que reportan los managers de cada territorio tenga que ver todas las oportunidades y ahí consideran un B-Boy. Bien, y eso está en la siguiente presentación, perdón, en la siguiente presentación tenemos un ejemplo, bueno, que puedan leer y editar prospects, lo mismo para leads, como estoy pensando en el área de ventas, que puedan tener un read para productos y que también puedan crear quotes para mandarle a los clientes, que tengan acceso, por ejemplo, a la consola de ventas o a cualquier aplicación que yo cree. En cambio, si fuera, estoy hablando empezando en el equipo de marketing, bueno, el equipo de marketing le va a interesar ver todo lo que son referencias al objeto campañas, al objeto leads, trabajar con las consolas de marketing. Ellos mandan muchos mails, por lo tanto cobra sentido que tengan más email, pero ¿para qué le voy a dar más email a ventas cuando yo quiero que mis agentes de ventas no hagan email blast, sino que den una atención personalizada a cada cliente y manden mail de a uno? Entonces son estas las cosas que ustedes tienen que empezar a considerar. Por último, tenemos el acceso por funcionalidad, ya atacando lo que son las tareas, ¿ah?, que cada usuario dentro de ese segmento o de esa persona tienen que empezar a llevar a cabo. Nuevamente, pensemos las áreas y dentro de cada área las distintas subdivisiones de las distintas tareas que ellos tienen que hacer. Entonces, ya ahí empiezan a bajar más a funcionalidad, ya son cosas más tangibles. Bueno, la persona de ventas, el sales representative, tiene que hacer llamadas, las llamadas tienen que quedar registradas en Salesforce, tenemos que tener acceso a un CTI. Bien, el manager tiene que ver todas las oportunidades, el manager también tiene que tener acceso a las campañas porque las campañas definen el pipeline y así vamos sucesivamente. ¿Ah? Acá simplemente, bueno, si yo tengo un administrador de usuarios, probablemente voy a darle todos los permisos que sean referidos a Manage User, a asignar permission sets, por ejemplo. Si alguien tiene que gestionar aplicaciones del App Exchange, bueno, que puedan ir al setup, que puedan instalar, que después puedan tener acceso al panel de configuración dentro del app si es que están manejando la aplicación en sí y no la instalación. Pero ven cómo empiezan a surgir cosas. Y ahora hablamos mucho de cómo es la definición de los permissions sets, pero pensemos un poco en permission sets group. Es un feature que lo mencionamos temprano que nos da Salesforce, que nos permite a nosotros agrupar permission sets y por lo tanto simplificar la tarea de asignar los permission sets a los usuarios. Es decir, hoy el proceso, si nos sacamos permission set de la ecuación, es creamos el usuario, en el momento de crear el usuario elegimos el perfil y el perfil va a dictaminar los permisos que esa persona va a tener. Cuando estamos hablando de permission set, lo que tenemos que hacer es creo el usuario, le asigno el profile, pero además después voy a tener que hacer la asignación de los permission sets. Bien, si yo puedo asignar permission set por permission set, está genial, pero si el número de permission sets que yo tengo que asignar a esa persona es bastante grande, el administrador no va a estar muy contento. Entonces ahí lo que se recomienda es tener permission sets que agrupen de forma, según un criterio, un conjunto de permission sets de tal forma que cuando se lo vamos a asignar al usuario, en vez de estar asignando n permission sets de a uno, asignemos un permission set group. Generalmente estos permission sets van a representar o una persona, rol, un departamento o un conjunto de funciones. ¿Ah? Es como que ustedes meten, es como tener una lista donde van agregando los permission sets. Una cosa que tienen que tener cuidado a la hora de los permission set group no se conviertan en los nuevos perfiles. En el sentido de que si yo sé que para crear un nuevo usuario tengo que agregar el permission group
A, y después tengo que gestionar una excepción a los permisos que tiene un usuario que está asociado a este permission set group, tengan presente de que si yo gestiono esa excepción a través de la modificación del permission set group que tiene asignado ese usuario, porque o le agrego un permission set, o le cambio el permission set, o saco un permission set a ese permission set group, bueno, voy a estar afectando a cuánto usuario esté asignado a ese permission set group. Entonces, sean cuidadosos de que los permission set group no se conviertan en sus nuevos profiles, porque si no van a tener el mismo problema que teníamos con los profiles. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo empezamos a migrar entonces? Bueno, lo primero, sean pacientes, como dijimos hoy, esto no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que definir un proceso, tenemos que definir un roadmap y además tenemos que hacer la comunicación pertinente. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que cuando ustedes pasen de la modalidad de profile a permission set, muchas veces en el apuro de gestionar un cambio, se generaban permisos que eran, o permisos o profiles que eran sumamente permisivos, entonces los usuarios terminaban haciendo más cosas que lo que realmente necesitaban. Entonces puede pasar que cuando ustedes pasen una estructura de permission set revisada, ajustada a la nueva realidad, tengan usuarios que se quejen de que no pueden hacer cosas que antes tenían que hacer, pero en realidad las hacían, pero no estaba bien que las estuvieran haciendo. Entonces van a tener que gestionar eso, es decir, ese alineamiento de expectativas, y después también les puede pasar de que alguna persona que realmente tenga algo que tenga que hacer, ustedes no lo hayan identificado o el permission set no haya quedado bien asignado, entonces también les digan eso. Entonces es muy importante. Una cosa que me faltó, que la voy a agregar para después compartirle la presentación, es obviamente generar este engagement con la dirección de la empresa y empezar a generar esta nueva cultura de trabajo, donde repito, cuando hablemos de control de acceso, lo primero que tenemos que pensar es permission set y no profile. Bien, y esto ya un poco recomendaciones para lo que es la migración. Primero que nada es obtener el approval a nivel organizacional, como ya lo hablamos, revisar la estructura actual de seguridad. Acá dejo de lado lo que sean los permission sets y profiles que ustedes ya tengan y me estoy refiriendo más a all by default, existencia de sharing rules, existencia de las reglas que limitan las sharing rules, no sale el nombre en este momento, jerarquía de roles. ¿Por qué? Porque todo eso impacta en lo que ustedes van a tener que controlar a nivel de permission set. Si tienen sharing programático, por ejemplo, también. Si yo tengo un restriction rules, muchísimas gracias. Si nosotros tenemos un modelo de All by Default que es todo public read only, donde todos podemos ver todo, vamos a probablemente tengamos un número menor de permission sets en cuanto a quizás control de acceso a objetos. ¿Bien? Si empiezo a tener reglas para compartir registros en forma muy compleja, bueno, pensar de qué forma yo puedo hacer eso quizás a través de permission sets. ¿Bien? Entonces, por eso es importante comprender dónde estoy parado yo, si tengo modelo interno, modelo externo, para ver después eso cómo afecta a los permisos y permission sets. Una vez que yo comprendo dónde estoy parado, tengo que empezar a auditar los perfiles y permission sets. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces ocurre que tenemos que resolver un problema de acceso y vamos y o modificamos el perfil o clonamos ese perfil y hacemos la modificación. Pero es por algo muy temporal, por algo muy puntual. Después ese perfil se cambia y queda ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es correr reportes para conocer si hay perfiles que están sin asignar. Perfiles que están sin asignar los puedo marcar como para ser deprecados. Después tomaré la decisión si los depreco o no, pero por lo menos eso. Después, correr reportes para ver qué perfiles están asignados a usuarios que están inactivos. Si tengo un perfil que está asignado a todos usuarios inactivos, también puede ser referencia de que quizás lo tenga que deprecar. A no ser que
justo sea una super coincidencia, todos los usuarios de esa área están desactivados por X razón y en breve estoy por contratar a nuevas personas. Y lo mismo me pasa con permission sets. ¿Ah? Encima, los permission sets a veces tienen un gran beneficio, pero cuando somos primerizos en nuestros primeros intentos para crear permission set, es muy probable que empecemos a crear permisos y vayamos probando qué nivel de granularidad, cómo agrupo los permisos, y en esa prueba, ese ensayo, esa prueba por ensayo y error, vaya creando permission sets que después van quedando ahí en el olvido. ¿Ah? Como parte de la release nueva, la de Winter 24, Salesforce permite crear custom report types sobre el objeto permission set que nos permiten justamente conocer si esos permission sets están siendo utilizados, y eso ahora simplifica muchísimo saber si tengo permission set que están asignados. Si no están asignados, bueno, los marco para una potencial deprecación. Si están asignados, para ver si están asignados de vuelta a usuarios activos o no. Puedo también después cruzar referencias y ver, está asignado a usuarios activos, pero ¿cuándo fue la última vez que ese usuario se logueó? A veces ocurre, usuarios que se van de la organización y no se desactivan porque falló el proceso de offloading. Entonces, podemos ver los login histories de cada usuario, podemos cruzar toda esa información y eso nos puede ayudar a tomar la decisión de si los saco o no los saco. Entonces, con toda esta información, recapitulando, profiles o permission sets que están sin asignar, profiles y permission sets que están asignados a una totalidad de usuarios inactivos, profiles o permission sets que están asignados a usuarios que hace meses que no se logueen, ahí el threshold lo define cada uno de ustedes, los puedo marcar para deprecar. ¿Qué quiere decir eso? Les puedo cambiar el label, deprecado, do not use, después creo una list view en la lista de los profiles donde no muestro, excluyo los que tienen el nombre, no sé, deprecado en usar, o directamente los puedo borrar con un deploy destructivo, ¿no? En el caso de los profiles, tendríamos que tener cuidado si está asignado a algún usuario inactivo, porque saben que los usuarios no se pueden borrar, puede dar problemas, ¿no? Pero si no, los dejo ahí los marco como deprecados y quedan. Eso lleva mucho tiempo, ahora menos por el tema de que tenemos este nuevo reporte, pero esto vendría a ser la parte fácil de todo este proceso. Después, la parte más complicada, ¿no? Viene justamente en, bueno, definir cuáles son las reglas de juego que voy a utilizar en cuanto a granularidad para mis permission sets, los que les decía hoy. Voy a crear un permission set por perfil o los voy a agrupar de alguna forma. Yo les recomendaría que encuentren una forma de agruparlo. ¿Ah? Y ahí viene toda la mano lo que hablamos antes, definir cuáles son los permisos básicos que todos mis usuarios del sistema tienen que tener, cuáles son los permisos básicos que tienen que tener las personas y las funciones que se van a ejecutar para cada segmento de usuario, e ir manejando las excepciones. ¿Ah? Traten siempre de agrupar de una forma que sea granular, por ejemplo, ejecutar reportes, mandar mails, manejar usuarios, poder acceder al setup, cosas de ese estilo. ¿Ah? Ustedes no quieren caer en tener tantos permission sets como permissions se pueden configurar, porque va a ser sumamente difícil después de hacer una gestión o un mantenimiento de esos permission sets. Identifiquen las excepciones. ¿Ah? El mundo no es ideal. Va a haber personas que el 99% va a coincidir con todo lo que es el área en el que participan, pero por alguna razón voy a tener que darle más permisos o menos. ¿Bien? Una vez que tengo todo esto, está muy bueno adaptar lo que son las matrices RACI, que son las de responsabilidad, y hacer una pseudo matriz RACI donde ustedes puedan decir, bueno, para tal eh, persona, para tal funcionalidad, estas son las responsabilidades que tiene, y hacer ese cruzamiento a nivel de permisos. Una vez que ustedes tienen todo este material, ¿ah? Que si bien está bueno hacer un pantallazo general de identificar estas cosas a nivel macro en la organización,
quizás lo mejor sería que ustedes decidan por qué área de trabajo comenzar, ¿bien? Y después prueben este proceso y después lo extienden hacia las demás, porque si no, va a ser una tarea demasiado grande y demasiado monstruosa para poder abordar. Después, creen los perfiles con acceso base, clonando minimum access, empiecen a crear los permission sets, creen los grupos de permiso y se los asignan a las personas. Todo esto obviamente implementado en un sandbox que les va a dar a ustedes la posibilidad de probar, porque créanme que van a tener que construir, reconstruir y probar, y van a tener que hacer mucho UAT, ¿ah? Para después ir justamente haciendo el monitoring de esto y poder ir ajustando los cambios que ustedes quieran hacer. Hoy en día, las formas que tenemos para migrar es o lo hacemos a mano, ¿ah? Básicamente nos sentamos y revisamos los permisos que se tienen. Es una tarea muy ardua, es muy difícil de hacer. Básicamente por cada permiso, por cada profile, sigan, decir, las recomendaciones, seguir la estructura natural de la interfaz de usuario que tiene el perfil. Entonces se pone System Permissions, van a un profile, System Permissions, anotan los que tienen, solo los que tienen, y después así empiezan a trabajar, o buscan en App Exchange aplicaciones que lo que hacen es analizan los perfiles y después les hacen una presentación sobre cómo pueden llevar a cabo el tema de eh, los permission sets. Hay una aplicación que es la que recomienda Salesforce. Yo no he tenido mucha experiencia con la aplicación, entonces no les puedo decir sí o no, pero sí es lo que recomienda Salesforce, que es esta que se llama User Access and Permission Assistant. Si la buscan en App Exchange aparece, es gratuita. Y lo que hace esta aplicación es analiza el perfil y después le dicen, yo te recomiendo que para este perfil vos adoptes estos permission sets. ¿Ah? Eso está bueno porque cuando nosotros somos nuevos en esto de ver la granularidad del permission set, cómo agrupo conjuntos de permission set, me empieza a dar idea. Si yo estoy muy perdido y no sé por dónde comenzar, me empieza a dar idea. Ahora, si ustedes usan esta aplicación, ¿ah? Así, sin haber hecho todo el análisis previo, lo que les puede pasar es que ustedes terminen convirtiendo profiles que no están usando a permission sets. Y eso no me molestaría. ¿Por qué? Porque el permission set ese no se va a usar y bueno, queda ahí haciendo ruido. Lo peor es que partan de un profile que está dando, que tiene un nivel de acceso incorrecto. Y el problema más grande es cuando está dando un nivel de acceso muy permisivo y ustedes no quieren que todos sus usuarios tengan esos permisos. Entonces, eso es lo más grave de usar este tipo de aplicaciones sin haber hecho el raciocinio anterior. ¿Ah? Pero, de vuelta, podemos hacer el proceso de ingeniería reversa para sacar ideas sobre cómo agrupar los permission sets, qué grado de granularidad utilizarlo y para empezar a agarrar práctica. Josema, tenés una pregunta, pero aguantátela para el final y ya la vemos. Em, ¿Qué puedo hacer desde este momento? Bueno, empezar a identificar aplicaciones del App Exchange para la migración. Les acabo de recomendar otra, pero deben haber más. Desde el día de hoy, no creen nuevos profiles cuando tengan que dar permisos. ¿Ah? Empiecen a utilizar permission sets. Empiecen de vuelta a hablar con sus managers en sus empresas. De vuelta, control de acceso, no más profile, permission set. Habilitar esto que dice acá, seguridad a nivel de campo para permission set durante la creación de campo. Ese trabalenguas quiere decir que ahora cuando ustedes creen nuevos campos en sus objetos, en vez de cuando llegan a la instancia de configurar la seguridad, en vez que le liste los profiles, les va a listar los permission sets, entonces ya pueden empezar a hacer eso. Estar muy atentos a todo lo que son las features de las nuevas releases. Por ejemplo, en Winter 24 se lanzó lo que les comentaba de poder reportar sobre Custom Permission Set, Permission Set Group Assignments, que va a facilitar la tarea de identificación de qué se usa y qué no. También
mejorar, esto es beta, pero poder ver qué permisos se conceden en los permission sets. A veces era medio engorroso y tenías que bajar muchos niveles, hacer muchos clics. Ahora en esta nueva release presentan una interfaz de usuario, una forma de visualizarlo más amena. Yo no lo pude probar, lamentablemente, y me olvidé de sacar la captura de las related list, de las release notes, que ahí les dejé el link, ahí lo pueden ver. Em, Después está también, esto es poder desactivar los perfiles antes del 2026, ¿no? Entonces esto fuerza a su organización a adoptar permission set. Sean cuidadosos con eso, ¿no? Porque no quiero que después vengan gente enojada a buscarme de que yo les di esta recomendación. Si lo van a habilitar, háganlo con criterio, ¿no? No hay una única forma, no hay una receta para que ustedes puedan hacer esto. El objetivo de esta reunión, si alguno venía con la esperanza de llevarse una receta infalible para abordar el cambio, lamentablemente no, pero lo que sí se tienen que llevar de acá es que tenemos que hacernos amigos con los permission sets si es que ya ustedes no lo eran, ¿ah? Y empezar a trabajar en el cambio desde ahora. Si no quiero empezar a hacer la migración y no seguir construyendo cosas en base a profiles y empezar a adoptar los permission sets. Y después empezar a generar esos approval para tener el tiempo necesario para empezar a dedicarlo en el análisis de la estructura de la organización que va a reflejar en las necesidades de acceso y empezar a ver qué tengo en mi modelo de seguridad y qué es lo que requiere cambio y empezar a definir esos estándares. Y por favor, documenten. Hoy ustedes están en una organización, mañana quizás están en esa misma organización pero en otro rol, o quizás se van. Entonces piensen en esa futura persona que va a estar trabajando en esta migración. Incluso pueden ser ustedes, porque hoy quizás empiezan, cambian las prioridades, retoman el trabajo en 3 meses y después se olvidan. Definan un proceso de documentación, ¿ah? Eh, Usen un lugar para guardar la documentación que después todo el mundo tenga acceso y no se pierdan las cosas. Bueno, y esto era lo que teníamos para contarles en esta primera instancia. Tenemos tiempo, así que bueno, preguntas que tengan. A ver qué tenemos en el chat. Yo quería compartir un caso de uso que descubrí a partir de una necesidad, de un proyecto, que fue, tenía que asignar determinados permisos a un usuario, al usuario que estaba ejecutando una automatización, y utilizando permission set dentro de un flow podías manipular el assignment del permission set y luego de hacer determinadas tareas quitar ese assignment. Así que me parece que hay una flexibilidad como un feature extra con el permission set que le da, digamos, le da una dimensión más, la línea de tiempo, porque no es tan estática, sino que a partir de un proceso de automatización podemos nosotros asignar o quitar esa asignación. Pareció súper interesante. Sí, ¿se Con los acuerdan cuando riesgos, teníamos ¿no? Con los riesgos. Sí, independientemente del vencimiento. Lo que pasa es que el vencimiento es distinto al funcionamiento del vencimiento de la Sí, asignación. pero eso va de la mano con lo que hablábamos de la flexibilidad. Recuerden que un usuario en todo momento de su ciclo de vida siempre tiene que tener un profile asignado, pero puede o no tener permission sets. Entonces, para ese caso que tú estás describiendo, el permission set es ideal, porque yo agregaba, sacaba, si tenía o no tenía permission set, no importaba. ¿Ah? Entonces, eso va de la mano de la flexibilidad que hablábamos. Así que excelente ese caso de uso. Em, ¿Qué herramientas recomiendas para documentar? Bueno, depende mucho a veces lo que ustedes utilizan para mail, si utilizan Gmail, si utilizan Microsoft, si utilizan Gmail, todas las herramientas de Gmail son buenísimas, porque aparte quedan en la nube, son gratis. Si utilizan Microsoft también tienen lo mismo. Es, muchas veces para documentar todo lo que son
temas de seguridad va muy de la mano con los flujos de datos, los flujos de operaciones, los flujos de tareas. Entonces ahí utilizar diagramas de flujo es muy bueno. Herramientas para diagramas de flujo hay muchas. Lucidchart está muy buena, tiene una versión gratis que a veces te limita la cantidad de elementos, si no está la versión paga. No es lo más barato del mundo, pero si tenemos que documentar mucho, quizás podemos negociar una licencia. Está Miro, Figma, que también tienen versiones gratuitas, que son más que nada herramientas de modeling. Si conocen Well Architected, que es el programa de Salesforce para arquitectura, en Well Architected hay muchas recomendaciones en cuanto a diagramas que podemos utilizar, diagramas que se pueden usar muchas veces, no sé, trabajando directamente con herramientas de Google, te dan todo lo que son los templates y también tienen una librería para Lucidchart. De vuelta, yo no estoy afiliada a Lucidchart, no me llevo ningún tipo de ganancia, pero lo tienen y bueno, y en Well Architected hay muchos diagramas que también nos pueden ayudar a la hora de cómo documentar y sobre todo cómo documentar en base a templates que pueden ser reusables para quien los tiene que elaborar los documentos, ya sabemos cómo elaborarlo, no tenemos que estar repensando, pero también para quien va a leer el documento entiende el estándar y facilita su lectura. Gracias, Angélica. Una pregunta, yo te hice la consulta esa. Sí. No sé si conoces Obsidian, que es es un documentador tipo Markdown, que es interesante porque viste que el Markdown es como texto. Este, y, mm, y también tenés plugins, por ejemplo, tenés plugin para hacer Canvas, y también me voy a fijar lo de la idea que tirás de hacer flujos, me voy a fijar si hay plugin también para Obsidian. Ese Lo que me gustó de no lo sí, conozco. Si te animás a compartir el link en el chat, sí, así queda a todos, te agradezco. sí, No, sí, ese no lo conozco. sí. También me he pensado que como está Vieron muy de moda, no sé si han escuchado de inteligencia artificial generativa, qué bueno que estaría que alguien hiciera, me tiene una idea, el análisis de los profiles y nos dijera cómo crear los permission set con inteligencia artificial, me encantaría. Em, pero no sé. Bueno, ahí tenemos el link Obsidian, que lo vamos a investigar todos. No lo conocía. ¿Alguna recomendación para la nomenclatura de los permission set? Ay, ¿qué pasa? Eso también va muy de la mano de si ustedes ya tienen definiciones de nomenclaturas a nivel de la organización. Hay, por ejemplo, quienes le ponen el nombre del feature hasta cuando definen un field, tipo como si fuera un namespace de un paquete de primera generación. Y ahí podemos entrar en mucha controversia y discusión. A mí, por ejemplo, me gusta cuando estoy trabajando con permission sets, groups, más que nada, que representan ciertas personas, yo qué sé, yo trabajo en Model It Operation Manager. ¿Ah? Entonces yo sé que la gente de operaciones, bueno, está trabajando con proyectos de todo lo otro. Model It Sales Manager, bueno, sé que el Sales Manager va a tener que tener visibilidad de todas las oportunidades, por ejemplo. Entonces, si bien es muy difícil que a través del nombre yo pueda expresar toda la capacidad que tiene ese permission set, bueno, de alguna forma los puedo orientar. Pero, de vuelta, hay tantas nomenclaturas como practitioners en el mundo hay. Lo que ustedes tienen que hacer es asegurarse de que una vez que definen esa nomenclatura de nombre, por favor la usen y no lo estén cambiando a cada rato. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Yo tengo una. Ese primer, en esta misma slide, ese primer punto, pues yo me perdí una parte. ¿Quiere decir que no es la opción para lazy people, como yo, vamos a decir? Como en Flows, por ejemplo. Nos fuimos a migrar de Webflow Rules y No Process Builder. sé. Migrar y nomás. Onda, algo que me haga mirror de los profiles que ya tengo, me cree, digamos, para iniciar nomás, ¿no? Los permission sets con lo que pueda sacar de los profiles, me dé los profiles flaquito, vamos a decir, ¿está? Y después yo defino la estrategia que quiera. Algo así como, ya estábamos otro, dale seguir más. No sé. Quizás el equipo, yo estoy buscando para ver el roadmap que se venía y no pude encontrar si iba a haber como un conversor, como tuvimos, ¿sí? Con esto que vos nombrás.
quizás sí, pero me llevo la pregunta para tratar de averiguar y después compartirles la respuesta, pero no sé. Pero igualmente Capaz acá que lo que lo nosotros que... queremos hacer, somos proactivos. Acá no queremos dejar por último momento, no queremos que sea julio del 2025. Por eso estamos en esta conversando hoy, pero no, la verdad no sé. Creo que sí, ¿ah? Espero que sí, pero no sé si va a haber algo oficial o si quizá la recomendación oficial de Salesforce es usar esta aplicación que les comentamos antes. Entonces capaz lo que hay es una oportunidad de negocio. También. Y la podés mezclar con inteligencia artificial generativa. Y ahí te la ¿Listo? compramos todos. Exacto. Porque te Y no sé, analiza la role hierarchy y te analiza todo lo que vos tengas, los grupos y todo lo que vos quieras, y te hace una cosa maravillosa que te dice cómo segmentar tu organización. Y le tirás un organigrama y te lo lee y ya está. Todos a trabajar en esta aplicación a partir de mañana en un grupo colaborativo. Bueno, más preguntas. Que ponen acá Denise. Creo que esa aplicación permite convertir todo de un profile. Sí, esa aplicación que nosotros comentamos justamente lo que te hace es esto, te convierte el profile a permission set. Esa user acceptance and permissions te hace eso, ¿no? Que como dijimos, cuando somos nuevos en este mundo, está bueno ver cómo lo hace, como para tener idea y ahí generar como un raciocinio y ver si estamos de acuerdo con ese raciocinio o no. Si estamos de acuerdo, lo podemos usar y si no estamos de acuerdo, podemos hacer como una ingeniería reversa para llegar hacia donde nosotros queremos y adoptar el, el estándar de organización. Ah, lo que necesito yo. Bueno, más preguntas, comentarios. Bueno, les contamos, próximo evento, yo nombré Well Architected y vamos a tener a un miembro del equipo de relaciones de arquitectura de Salesforce que se llama Tom Ledy, que quizás lo vean en el canal de YouTube de Well Architected. Y, y bueno, va a estar contándonos, haciendo una introducción sobre lo que es Well Architected, qué es, para qué lo usamos, cómo lo usamos. Así que bueno, esa sesión va a ser en inglés y va a estar muy buena, va a ser post Dreamforce, entonces ahí vamos a tener dos cosas. Vamos a tener todas las novedades de Dreamforce y también vamos a estar contándoles sobre este programa. Así que nada, para los arquitectos o futuros arquitectos, los invitamos a participar. Bueno, estimadas, ¿quién da el cierre? Bueno, entre todos, muchas gracias a todos los que vinieron y que se quedaron hasta ahora. Estuvo muy buena la charla, no eran recetas perfectas, pero un montón de muy buenas prácticas para esto y seguramente quizás más adelante se pueda repetir cuando estemos más cerca del día, del gran día. Y nos puedan No contar sé, sus experiencias en el intento de migración. Yo estaría súper interesada en escuchar las vivencias que cada uno va teniendo en esta migración que siento que no va a ser tan fácil. Pero muchas gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber hecho de este uno de los eventos con mayor participación que hemos tenido. Súpermente contentas por eso. Y nada, dejarles la invitación hecha para el último jueves del mes de septiembre, donde de vuelta vamos a estar hablando de todo lo que se anuncia en Dreamforce y vamos a estar hablando del programa de Well Architected, que si bien es Well Architected y es mucho para arquitectos, en realidad tiene conceptos muy fundacionales que son transversales a todos los profesionales de Salesforce y que realmente tiene muchas herramientas que podemos empezar a adoptar en forma temprana que nos ayudan muchísimo a nivel de comunicación, de organización, de diseño de soluciones. Así que nada, súmense, eso sí, va a ser en inglés esta vez. Y bueno, los invitamos ahí. Si tienen dudas, no sé, sobre la sesión en particular, me escriben por LinkedIn. Si tienen consultas o sugerencias de cómo mejorar, de qué temas a tratar, la survey que les compartió Bárbara, y también nos escriben por LinkedIn y nosotros les respondemos. Así que nada, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Los esperamos Muchísimas en gracias por la septiembre. charla, muy buena. Gracias. Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias, buenas noches.